Bien, retomamos la diligencia. Procedemos a verificar la presencia de la Fiscalía Presente, señora juez. por parte de la defensa. Presente, señor. El señor Giovanni. Señor. Bien, una vez constatada la presencia de los sujetos procesales, simplemente vamos a dejar la siguiente constancia. El despacho procederá pues a emitir la decisión que en derecho corresponda. Son alrededor de las 09:30 de la mañana del día de hoy, 26 de junio del año 2015. Se le notificó directamente al delegado de la víctima, que es el doctor Carlos Mora Carrasquilla, que fue designado por la Defensoría Pública para que representara los intereses de los menores, de las menores, mas sin embargo no asistió. Bien, esa notificación se surtió de manera personal mediante oficio 3429 del 29 de abril del hogar. El despacho pues procederá, pese a que la víctima fue debidamente notificada y no compareció, pues se entrará a proceder a emitir la decisión. Se ocupa este adjudicador de justicia en este momento a decidir sobre la solicitud de preclusión dentro de la actuación que se sigue en contra del ciudadano Giovanni Martínez por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. En lo que respecta a los hechos que concitan en este investigativo penal, fueron plasmados en el formato único de noticia criminal, en la cual el denunciante registra a la señora Rosa Aura Burgos Flores. Fecha de recepción de la denuncia fue el 24 de noviembre del 2008. Señala más exactamente que los hechos hace referencia que ocurrieron acá en este municipio, en la calle 72, número 3510. Señala lo siguiente: yo vivo con familiares de mi esposo aquí en Barranca hace más o menos un año, y durante ese tiempo empecé a ver que un medio hermano de mi esposo, llamado Giovanni Martínez, acosaba sexualmente a mis hijas de nombre OEG de 13 años y HCG de 12 años. Para la fecha ya mis hijas me decían que no soportaban más a ese señor, al tío. Ellas le decían que él las besaba a la fuerza, que las abrazaba, les manoseaba la cola, que se desnudaba delante de ellas, y que cuando ellas se bajaban, se iba y las miraba. Cuando ellas se bañaban, se iba y las miraba. Ellas comentaron a la profesora del colegio que el tío las obligaba a que las besara y que ya no soportaba más la situación, y que la abuela les decía que si era que él que se le tenían asco al tío. La familia de mi esposo no me colabora, al contrario, ahora ellos, incluso mi esposo, ya están en contra mía. El tío de las niñas tiene como 31 años. Yo tuve que salir de esa casa porque me enfrenté con él por acosar a mis niñas, y ahora vivo en otro lugar. Mi esposo ya no vive conmigo por estos hechos. Bien, en cuanto a las consideraciones que se debe tener en cuenta al momento de dilucidar frente a la petitoria esgrimida por parte de la Fiscalía, señalamos que la preclusión de la investigación es un mecanismo procesal mediante el cual se da por terminado el proceso penal en forma anticipada de la sentencia, en tanto que se cumplen algunas de las causales reseñadas expresamente por el legislador para el efecto. Por eso muchos doctrinantes han señalado que la preclusión equipara a la absolución del imputado, porque se presentan aquellos eventos en los que la acción penal no puede continuar o cuando el ente investigador no encuentra elementos probatorios suficientes para mantener una acusación. El artículo 331 dispone que esa etapa del proceso penal se adelanta ante el juez de conocimiento cuando no hay mérito para acusar y a petición de la Fiscalía. El artículo 332, de la Ley 906/2004, señala cuáles son las causales imperantes para elevar la preclusión, como está la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, la existencia de una causal que excluye la responsabilidad, la inexistencia del hecho investigado, la tipicidad del hecho investigado, la ausencia de intervención del imputado en el mismo, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia y el vencimiento del término establecido en el artículo 294 de la Ley 906 del 2004. El artículo 333 del Código de Procedimiento Penal determina el trámite a seguir cuando se ha solicitado la preclusión de la investigación, señalando que se adelantará una audiencia pública oral en el que el fiscal expondrá los motivos que lo llevaron a solicitar la terminación del proceso, y podrán intervenir la víctima, Ministerio Público y defensor del imputado. Asimismo, el artículo 334 de ese mismo Estatuto Procedimental Penal señala el efecto de cosa juzgada a la decisión de preclusión y la consiguiente revocatoria de todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto al procesado, y el artículo 335 regula el evento en el que el juez competente rechace la solicitud de preclusión. Pues bien, en el caso de Marras, el despacho procederá a emitir la decisión que en derecho corresponda. En lo que tiene que ver con el pedestal probatorio enunciado y descubierto por parte de la Fiscalía, está el formato único de noticia criminal, los cuales pues denuncia la progenitora de las menores, que es la señora Rosa Aura Burgos. De la misma manera está el informe técnico médico legal sexológico, radicación interna 2008 C 040 50 20 32 65 de la menor HCGB, suscrito por el doctor Ariel Moya Portillo, en el cual se consigna
los hechos en los cuales entonces refiere la menor. Un tío de la niña de nombre Giovanni Martínez las aprieta, las besa a la fuerza, le toca la cola, se desnudan en el patio. Lo que tiene que ver como conclusiones, se concluye que la no presencia de lesiones no se descarta la ocurrencia del hecho. Asimismo aparece el informe técnico médico legal sexológico, radicación interna 2008 C 040 50 20 32 66 del 21 de noviembre del 2008, auscultada la menor OEGB, suscrito por el doctor Ariel Moya Portillo, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, en la cual señala que la menor le refiere: Giovanni me aprieta la boca y lo obliga a que le dé besos, y cuando se baña se desnuda. Como conclusiones, se concluye que no se puede determinar hallazgos, ya que la examinada no permite el examen genital. Bien, esto en lo que tiene que ver con los informes técnicos médicos legales. De la misma manera se escucha a la madre de esta menor, de estas menores, la señora Rosa Aura Burgos Flores, en la entrevista en formato FPJ 14 de fecha 22 de diciembre del 2008, la cual pues hace referencia sobre la situación plasmada en el formato único de noticia criminal, en la cual pues ha hecho referencia a que el señor Giovanni agarraba a sus hijas a la fuerza, a besarlas en la boca, y cuando ya no se dejaban entonces las maltrataba. Señala que él ya no le puso atención a esa situación, pero que después al notar que las menores se estaban quejando, fue allí en donde procedió entonces a tener en cuenta lo expuesto por las menores, la cual señaló que las niñas le comentaron, le dijeron que Giovanni las cogía, las apretaba, las besaba en la boca, y ella se dio cuenta que su hijo Pablo Elías, de 18 años, que Giovanni las cogía y las molestaba, y que cuando Giovanni las cogía y las apretaba y las besaba en la boca, y como ellas no se dejaban, las maltrataba. Pues bien, el despacho entonces también señalará que en lo que respecta esto, en lo atinente a la entrevista, también se agolpó para solicitar la preclusión en lo que tiene que ver con lo expuesto por la psicóloga de la Comisaría de Familia, la doctora María Victoria Ramírez Rueda, en lo que respecta a la menor SGB. Hace pues la identificación plena de la menor, la composición familiar, los datos de identificación del presunto agresor, en la cual pues la enfila frente al señor Giovanni Martínez, la información del hecho más alrededor de febrero del 2008 hasta noviembre del 2008, relato de la agredida. La niña Stephanie afirma que el tío la apretaba dándole abrazos muy fuertes y le agarró duro la cara. Asimismo aparece lo referenciado por la menor HCGB de fecha 23 de diciembre del 2008, en la entrevista realizada por la doctora María Victoria Ramírez Rueda, psicóloga de la Comisaría de Familia. Hace un relato de la identificación de la menor HC, la composición familiar de esta menor, datos de identificación del presunto agresor, que apuntala en el señor Giovanni Martínez, la información del hecho en febrero del 2008 hasta noviembre del 2008. Relato de la agredida, dice: durante la entrevista práctica, la niña H afirma que el tío la agarró fuertemente la cara, la besó en la boca, y que mientras ella se bañaba la miraba. Eso lo hizo muchas veces. Bien, estos son entonces los documentos aportados directamente en lo que atañe a la Fiscalía frente a esa arista fáctica, en la cual pues el despacho es necesario señalar que como quiera que los reparos presentados, los argumentos esbozados por parte de la Fiscalía se enfila en que no se configura el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Pues bien, recordemos que en lo que atañe al delito establecido como denominación jurídica del acto sexual con menor de 14 años, señala que el que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años en su presencia o le induzca a prácticas sexuales, en este caso pues es necesario establecer que, como coligiendo el miramiento conceptual frente a este reato, el marco teórico al delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años se desprende del mismo que es todo acto sexual, es todo comportamiento de esa índole realizada en él y se va encaminada a satisfacer la concupiscencia de la gente o a provocarla en el sujeto pasivo, debiéndose integrar como ingrediente normativo para configurar tal comportamiento
que el menor sea coprotagonista de los actos sexuales, esto es que entre en contacto con el sujeto activo del relato, ya que sin esperar eso no es posible la configuración del acto sexual. Pues bien, para el despacho es claro que en lo que atañe al hecho en sí concreto, pues si bien hay una denuncia esbozada por la señora Rosa Aura Burgos Flores, quien señala pues que hace referencia a un relato de las menores frente a una situación que se está presentando en cuanto a unos comportamientos que piensa el despacho también que son de contenido sexual. Pues tal como lo refiere la denunciante, señala que esta persona las apretaba a la fuerza, las besaba en la boca, de la misma manera que les tocaba la cola. Asimismo, frente a una de las menores, esta persona la observaba, y estamos haciendo referencia frente al ciudadano de Giovanni Martínez, la observaba bañándose, situación que pues también hacen referencia a que esa persona varias veces se desnudaba en el patio. Recordemos que el delito de acto sexual puede ser que realice actos sexuales diversos al acceso carnal, ya sea con persona menor de 14 años o en su presencia o le induzca a prácticas sexuales. Señala el despacho que no es normal que una persona adulta frente a unas menores de edad, que tal como se puede establecer dentro del paginario penal, existen los registros civiles de nacimiento que para el momento de los hechos estas personas eran menor de 14 años, es decir, no contaban con esa madurez para poder ser receptoras de ese tipo de comportamientos que considera el despacho están atacando flagrantemente la integridad, el pudor sexual de estas menores, no solamente por tratar de besarlas, de apretarlas a la fuerza, sino de la misma manera el tocamiento libidinoso en una parte erógena que considera el despacho a la cola, como asimismo observarlas frente a una de las menores que estaba al momento de ella tomar el baño, esa persona las observaba o la observaba en lo que tiene que ver con el señor Giovanni Martínez. Del mismo modo esta persona, el señor Giovanni Martínez, se desnudaba frente a ellas. Considera este adjudicador de justicia que sí estamos, o podríamos señalar que no estamos ante una falta de atipicidad, sino que por el contrario considera el despacho que se debe entrar pues a establecer que sí, el comportamiento del señor Giovanni Martínez sí está atentando contra la integridad y el pudor de estas menores de edad, y que pues ya será al momento del juicio o en su momento, si la fiscalía pues llegare a acusar a esta persona, imputar y acusar, pues ya será dilucidar a expertos de circunstancias modales, temporales y safrales, que si bien pues la fiscalía señaló que eso era más problema de índole familiar, considera esta judicatura pues que no se cuenta con ese elemento que se puede inferir que exista algún grado de malversación o algún grado de querer desviar el transcurso de este investigativo penal para perjudicar al señor Giovanni Martínez frente a la progenitora de estas menores. Considera que pues sí hay unos hechos concretos que se deben entrar a investigar. De la misma manera es clara, no solamente las menores al momento de ser evaluadas por la comisaria de familia, sino también la versión aportadas por estas menores frente a lo señalado a su progenitora es concordante a lo suministrado ante el médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, es decir, guarda un hilo conductor frente al hecho aparejado. Considera entonces este despacho judicial que ya será pues al momento de las resultas de este diligenciamiento penal, en donde una vez dada la ponderación de los elementos probatorios frente a la inmediación y a la concentración y contradicción de la probanza judicial, donde se determine si realmente se configura la materialidad y la presunta responsabilidad del ciudadano Giovanni Martínez. Considera esta judicatura que pues sabemos y es de antaño que la preclusión es una decisión que hace tránsito a cosa juzgada y genera entonces el archivo de la actuación. Por tanto, para este operador judicial, el sujeto procesal interviniente especial que solicite debe demostrar al juez con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que la causal invocada conlleva indiscutiblemente aplicar la figura jurídica, y el archivo de la actuación, donde el juez debe estar convencido que los hechos, como lo refiere el peticionario, ocurrieron de esa manera y no que existan otras hipótesis probables o creíbles o generen un estado de duda. Para prevenir
el inaceptable riesgo de precluir a favor de un presunto responsable al extremo de la disyuntiva de decidir archivar o continuar con la investigación para llevarlo a juicio. Considera este despacho tornar nugatoria la petición deprecada por parte de la Fiscalía Tercera Seccional y se negará la preclusión al ciudadano Giovanni Martínez por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. El mérito del expuesto, juzgado tercero penal de circuito con función de conocimiento, resuelve primero negar la solicitud de preclusión de la actuación que se sigue en contra del ciudadano Giovanni Martínez por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, bajo la ramificación procesal 68081, 6136, 2008, 021, 93. Segundo, se declara impedida para seguir conociendo este proceso penalista de conformidad como lo enseña la norma, el inciso segundo del artículo 335 de la ley 906/2004, en concordancia con lo previsto en el numeral 14 del artículo 56 y vide. Frente a esta decisión proceden los recursos, el único sujeto legitimado para incoarla es la Fiscalía. La Fiscalía presenta recurso de apelación, señoría. Proceda a sustentarlo. Ante el Honorable Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, con el fin de que se revoque la decisión de la señora juez tercero penal del circuito, la Fiscalía interpone recurso de apelación contra su decisión, en la cual se niega a precluir la investigación en el radicado que se adelanta por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, siendo indiciado Giovanni Martínez. Se finca la decisión de la señora juez en el artículo 209 del Código Penal, que señala el delito de acto sexual de menor de 14 años como cualquier comportamiento que atenta contra la sexualidad de una menor, en razón a que existieron en los hechos que se han investigado actos libidinosos en contra de estas menores, como fue besarlas, tocar la cola, observarlas desnudas y desnudarse el indiciado en presencia de las menores. En primer lugar, hay que señalar que los tocamientos de naturaleza sexual a que se hace referencia en el presente caso no tienen esa connotación libidinosa, no demuestran esa connotación libidinosa. El relato de la presunta víctima SGB ante el psicólogo es el siguiente: y me agarró duro la cara. Agarrar duro la cara es una agresión física, no es una agresión de naturaleza sexual. Si bien la madre viene a decir que esta niña ha sido objeto de besos, de tocamientos en su cuerpo y en su cola, la niña no lo afirma. En consecuencia, no hay coherencia, consistencia, ni confiabilidad, ni confutabilidad en el dicho de esta menor con el dicho de la denunciante. Con relación a la entrevista que se le hace psicológica, que se hace a la otra niña, HCGB. Su relato es: mi tío me agarró fuertemente la cara y me besó la boca. Y mientras me bañaba me miraba. Eso lo hizo muchas veces. Mirar a una persona desnuda se puede calificar como un acto de agresión sexual con carácter libidinoso. La norma del artículo 209 del Estatuto Penal prohíbe el ejercicio de la sexualidad en los menores de 14 años, porque se presume su incapacidad para consentir en materia de sexualidad. Mirar a una menor bañándose será un atentado contra el ejercicio de la sexualidad. Ese sería el cuestionamiento. Creemos que no.
que el tío le agarró la cara fuerte y le besó la boca. Le agarró la cara fuerte y le besó la boca, podría calificarse como un acto libidinoso que vulnera la integridad sexual de esta niña. La prohibición legal es el ejercicio de la sexualidad con menores de 14 años. Con relación a la testimonio de esta niña, pues tampoco existe esa coherencia, consistencia y confutabilidad con el dicho de la madre, quien exagera en la denuncia, toda vez que aunado a esa situación que no se desconoce, agrega otros aspectos problemáticos de la familia. En ese orden de ideas, considera la Fiscalía que si bien existen unos actos ofensivos de carácter moral, por el principio de ultima ratio del derecho penal, donde el derecho penal permite tolerar aquellas conductas que no vulneran de manera significativa el bien jurídico tutelado. En este caso se trata del bien jurídico de la libertad e integridad sexuales. Es dable cesar procedimiento, es dable precluir la investigación por ausencia de antijuricidad material de la conducta. Puede haber una contrariedad formal con la norma que consagra los actos sexuales, pero en la medida de que estos comportamientos no vulneran de manera significativa ese bien jurídico tutelado, pues el legislador prevé que la judicatura y la misma jurisprudencia no se desgaste en el ejercicio de una acción penal que puede tener dichos comportamientos otros controles de naturaleza social. Aunado a ello, la ausencia de coherencia y consistencia en el dicho de la madre con el dicho de las menores nos llevarían muy seguramente como un pronóstico a no poder probar la responsabilidad, más allá de toda duda, de este indiciado en un juicio oral, lo que conllevaría a un desgaste mayor de la administración de justicia que se puede prever en este momento cuando observamos que no se puede desvirtuar la presunción de inocencia. Así las cosas, frente a la conducta punible por ausencia de unos elementos materiales integradores de la conducta punible como es la antijuricidad material, aunado a ello la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, son aspectos que se pueden mirar en este caso para efectos de una preclusión de instrucción en favor del ciudadano Joanne Martínez, por lo cual pongo a disposición del honorable tribunal los elementos materiales probatorios para su sabia decisión. Muchas gracias. Bien, por la defensa como parte no recurrente. Gracias. Coadyuvo en la totalidad lo solicitado por la Fiscalía, pero me permito anotar lo siguiente. En Colombia, a partir de la acción nacional iniciada por la congresista, muy loable, fallecida recientemente, los jueces de la República han tenido mucha observación a la mediatez. Y es así como nos hemos llenado de un sinnúmero de procesos por circunstancias y actitudes que no amerita que el derecho penal los aboque. Hasta el hecho de que una persona le tocó el glúteo y tuvo una pena y fue revocado. Hay actos en donde una menor a los 3 años fue el hecho, pero resulta que viene la investigación y a los 4 años en el interrogatorio la niña tiene mayor fluidez y, lo tengo que decir, y la Fiscalía, sobre todo cuando son mujeres, le hacen un asesoramiento de tal manera que no hay nada que hacer.
de 3 a los 7 años. Pasan 4 años. 4 años. Y sé que eso sucede, y los honorables magistrados saben que eso sucede. Falta coherencia cuando la joven manifiesta que le agarró de la cara, y el fiscal lo manifiesta en el dictamen médico legista. Eso fue lo que dijo la menor. Y la madre, quien manifiesta que Giovanni le dañó el matrimonio porque le lavaba la ropa a una persona, y yo como mozo. Ahí se ve también la inquina, se ve la animadversión. Esta acción que la Fiscalía solicita que se archive es la decisión jurídica viable y válida, tanto subjetiva como objetivamente. Mirar a una persona cuando se baña, darle un beso, apretada, ¿será que es del resorte del derecho penal? ¿Será que amerita 12 años de cárcel, honorables magistrados? Eso es bastante la situación subjetiva. Yo sí considero que por el bien de la justicia, por el bien de la comunidad, por evitar un desgaste, se decrete la preclusión de esta investigación. Gracias. Bien, se procederá a remitir a nuestro honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el recurso al estado de precado a instancias de la Fiscalía Tercera Seccional, no sin antes señalar y dejar la constancia que la Fiscalía llega a los siguientes documentos: el formato único de noticia criminal de fecha 24 de noviembre del 2008, que cuenta con 2 folios; el informe técnico médico legal sexológico 2008C 040 50 20 32 65, suscrito por el doctor Ariel Moya Portillo, 2 folios. Asimismo, el informe técnico médico legal sexológico 2008C 040 50 20 32 66 del 21 de noviembre del 2008, suscrito por el doctor Ariel Moya Portillo, 2 folios. Copia de la tarjeta de identidad de la menor OEGB de 1 folio. Copia de la tarjeta de identidad de la menor HCGB, 1 folio. El informe técnico médico legal sexológico 2008C 040 50 20 32 65 de 2 folios, suscrito por el doctor Ariel Moya Portillo. El informe técnico médico legal sexológico radicación interna 2008C 040 50 20 32 66 de 2 folios, suscrito por el doctor Ariel Moya Portillo. El informe investigador de campo de fecha 18 de diciembre del 2008, que cuenta con 2 folios útiles. Asimismo, la entrevista en formato FPJ 14 el 22 de diciembre del 2008 de Rosa Aura Burgos Flores, de 2 folios. La fotocopia del comprobante de inscripción de nacimiento consta de 1 folio. La fotocopia del comprobante de inscripción de nacimiento y otros documentos también consta de 1 folio. El oficio rubricado por la doctora María Victoria Ramírez Rueda, dirigido a la doctora Liliana Peñaralda Boada, consta de 1 folio. La entrevista de fecha 23 de diciembre del 2008, suscrita por la doctora María Victoria Ramírez Rueda, con respecto a la menor SGB, 1 folio. La entrevista realizada por la doctora María Victoria Ramírez Rueda, psicóloga de la Comisaría de Familia, realizada a la menor HCGB, de 2 folios. El informe investigador de campo formato FPJ 11 el 29 de enero del 2014, suscrito. No aparece quien lo suscribe, simplemente cuenta con 2 folios y tiene fecha recibida 30 de enero del 2014.
Asimismo aparece otro documento que dice número interno en el despacho 953, anexos, dice Janet Foronda Torres. Este es el documento del informe investigador de campo, es decir, son 4 folios que lo componen. El Grupo de Atención e Información Ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un folio, la consulta asociada a Giovanni Martínez, un folio, asimismo una fotocopia de un análisis de correo electrónico MACFES, en la cual envían información de Giovanni Martínez. Asimismo, una fotocopia, la consulta en línea de antecedentes y requerimientos judiciales de la Policía Nacional, que cuenta con un folio, certificación de afiliación beneficiario, Cristino Garrido Díaz como cotizante, y beneficiario Rosa Aura Burgo Flores de un folio. El documento oficio número 0910 del 296, 8 de febrero del 2014, 2 folios, suscrito por el registrador especial del Estado Civil, Hernán Pinilla Gauta, y José Iván Ruiz Ospín. Bueno, estos son los documentos que harán parte de la solicitud de alzada de precada por la Fiscalía para el análisis de nuestro honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Procedemos a remitir en el efecto suspensivo dichas diligencias penales y se ordena que por secretaría en el menor tiempo posible se remita a nuestro honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial, atendiendo que fue debidamente sustentada la petición vertical de precada por la Fiscalía. Se termina, son las 10:02 del día de hoy, 26 de junio del año